Buen día, amados hermanos, familia y amigos. Agradecidos a nuestro Dios porque en su gracia y en su amor nuevamente el Señor nos da vida. Él está con nosotros y que Él sea guiando nuestro caminar el día de hoy. Buenos días con todos ustedes, amigos, familia, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar iniciando este segundo día del año 2023. Que sea su gracia conduciéndonos en este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nos detenemos en el capítulo 3 y nos parece que uno de los versos resaltantes es el verso 11. Dice de esta manera: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bien, en este capítulo está la caída o la desobediencia o el pecado del hombre. Dios había puesto al hombre y a su mujer en un huerto en Edén. Ahí en ese huerto estaba, y de pronto ahí viene la tentación por medio de la serpiente, con una pregunta, ¿no? Con que Dios ha dicho que no deben comer del fruto de todo fruto, le dice, ¿no? Y entonces la mujer responde: no es de todo fruto, solamente del fruto del fruto del bien y del mal, y que no lo debemos tocar. La serpiente dice: porque el día que lo hagamos vamos a morir. Y la serpiente le dice: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? O sea, bueno, hay mentira de por medio, ¿no? Y la mujer creyó la mentira, y la mujer, al creer la mentira y al dejar la verdad de Dios, entonces se distorsionaron sus sentidos. Comenzó a mirar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Miró al fruto y vio que no tenía nada de malo para comerlo, todo lo contrario, que era un fruto codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, que era muy bueno comerlo, ¿no? ¿Cómo se distorsiona los sentidos cuando uno se predispone al pecado, al mal? ¿Cómo se distorsionaron aquí? Y terminó comiendo del fruto del árbol prohibido, y además compartió con su esposo, con Adán, y el cual también comió. Entonces de pronto fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y comenzaron a coser, dice, hojas para cubrir su desnudez. Y entonces escuchan la voz de Dios: ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Ahora tiene miedo, pánico de escuchar la voz de Dios, y busca esconderse. Y aquí viene el verso 11 y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo descubriste eso? ¿Cómo entraste en conciencia de eso? Pregunta luego Dios, hace otra pregunta: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Interesante. Dios sabía lo que había pasado, pero le está dando una oportunidad al hombre para que reconozca su rebeldía, para que reconozca su desobediencia. Por eso le hace dos preguntas: ¿quién te enseñó? Y en segundo lugar, ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Yo te mandé, o sea, era una orden, no era una sugerencia, no era una recomendación, era una orden de parte de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Lejos de reconocer su error, todo lo contrario, justifica su error. La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. En otras palabras, dice: me hubiera dado mejor otra mujer por compañera, no esa mujer que me dio de comer y yo terminé comiendo. Entonces Dios no entra en discusión, sino pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella responde tan igual como el esposo: la serpiente me engañó y yo comí. Interesante, porque nuevamente acá, lejos de reconocer su error, se excusa. ¿Cómo se excusa? Bueno, yo soy una víctima. Yo soy víctima. La serpiente es la culpable. Yo no. Yo soy víctima. En último caso, la serpiente que tú creaste fue la que me engañó. No deberías crear serpientes en medio del huerto. Otros animales deberías poner.
Es algo increíble porque de alguna manera tanto Adán como Eva están culpándole a Dios, ¿no? La mujer que me diste por compañera, ¿para qué me diste esa mujer? La serpiente que tú formaste, que tú creaste, ¿para qué creas esos animales? Están de alguna manera echándole la culpa a Dios de su desgracia, de su tragedia, de su desobediencia, lejos de reconocer su error. Están culpando a Dios de alguna manera. Entonces, este pecado obviamente llevó a la expulsión del huerto. Dios les saca del huerto, les echa. Por eso dice la palabra que el hombre dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no están en la presencia de Dios. No pueden escuchar la voz de Dios porque la voz de Dios se pasea en el medio del huerto y ellos están fuera del huerto, expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Dios había sido bien claro, el fruto de este árbol no deben comer. Y el hombre desobedeció y la mujer desobedeció. Entonces hay que analizar esto y ver cómo cuando el pecado entró, creó una naturaleza distorsionada, donde el hombre ni la mujer quieran reconocer sus errores, todo lo contrario, quieren culpar a un tercero de su error. Buscan un culpable y se hacen pasar por las víctimas. Yo no soy el culpable. Culpable es la otra persona. Esa es la tendencia a partir de ahí de todo hombre y de toda mujer. Sin embargo, Dios sigue llamando al hombre, Dios sigue buscando. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios sigue haciendo, porque no todos los lugares nos llevan a la vida, no todos los lugares nos llevan al paraíso. ¿Dónde estás tú? Hay que esa pregunta suene en nuestros oídos al iniciar este año para no terminar el año mal. ¿Dónde estás tú? De eso depende. No depende de que Dios derrame bendiciones sobre ti, sino ¿dónde estás tú? La pregunta que Dios te hace es ¿dónde estás tú? Y de acuerdo a eso, Dios te bendecirá. ¿Dónde estás tú? Que Dios nos ayude. Reflexionemos en esta mañana con esta gran pregunta. Y ahí donde tú te encuentres, da cara y habla con Dios. Sé honesto, honesta, habla con Dios. Allí donde te encuentres, díselo al Señor. Abre tu corazón al Señor y dile la verdad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encuentras? Y busca al Señor. Mira que el Señor es quien está iniciando esta búsqueda. Buscando, entonces ahí nuestro Dios quiere dar oportunidad. Y dice el Señor, ¿no? ¿Dónde estás tú? Oramos para que nuestro Dios en este año, cuando haga esa pregunta a cada uno de nosotros, podamos responder con honestidad. Estoy buscando, Dios, saber más de ti. Estoy buscando tener una nueva vida en ti. O estoy en mis propios caminos y no me va bien, necesito buscar el camino tuyo, o en fin, donde nos encontremos, como estemos, vengamos al encuentro del Señor. Cuando el Señor viene y pregunta ¿dónde estás tú? Es porque hay un interés de por medio, hay un amor genuino de parte del Señor para sacarnos de ese lugar donde estamos si no es su voluntad y traernos nuevamente a Él. Pero importante es tomar en cuenta en realidad cuál fue la respuesta que ellos dieron al Señor, ¿no? Cada uno estaba, como decía el pastor, justificándose. No hay justificación delante del pecado, sino más bien debería de haber un arrepentimiento. Y el Señor sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Vuelve a Él, vuelve a Él. Hermano, tal vez tú en alguna oportunidad escuchaste la palabra, fuiste de repente a una iglesia, de pronto pasaron los años y te retiraste por cualquier motivo que sea. El Señor esta mañana te dice, ¿dónde estás tú? Regresa, vuelve, contéstale al Señor. Hay oportunidad. Y en este día, todo lo que hagamos, todo lo que compartamos, hablemos, pensemos, sea conforme a la voluntad del Señor. Para que el Señor cuando nos pregunte, ¿dónde estás tú? Ahora de repente en la noche, terminando este día,
podamos nosotros responder: Señor, estuve haciendo mis labores, mis trabajos, mis quehaceres, estuve compartiendo, estuve ayudando, en fin, lo que en este día podamos hacer. Que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos anime y nos dé la sabiduría para vivir este día y contestar bien la pregunta cuando el Señor nos haga: ¿dónde estás tú? Importante es porque esto tiene que ver con nuestro caminar, tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, tiene que ver con nuestras actitudes. El Señor nos ayude en este día. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, venimos a tu presencia, Padre. Y temerosos, Señor, porque tu palabra nos muestra, nos enseña tal reverencia y obediencia que debemos tener ante ti, Señor. Cuando leemos estos primeros capítulos de Génesis, Señor, vemos cuán hermoso empezó, cómo tú preparaste todo, Señor, para recibir al hombre, a la mujer, cómo creaste detalladamente, Señor, y con mucha creatividad. Le pusiste color a la vida, Señor, para recibirles, para bendecirles, pero sin embargo respondieron mal, a tal punto, Señor, que se quisieron esconder de ti. Y tú viniste con la pregunta: ¿dónde estás tú? Señor, en esta mañana ayúdanos a reflexionar, porque necesitamos, Padre, responder con honestidad, sin justificarnos, sino con honestidad. Y tú, Señor, haz tu obra maravillosa en nuestras vidas en este día. Que nuestros corazones, Señor, se aperturen a la obediencia a ti, Señor, a vivir conforme tu palabra nos dice, a ser obedientes a lo que tú, Señor, demandas de cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das. Leyendo tu palabra podemos entender, Señor, que siempre tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Queremos darte en esta mañana. Gracias, oh Dios, por concedernos la bendición de seguir en este nuevo año, Padre, seguir en pie. Estamos empezando el segundo día del año y gracias, Padre, por ello. Gracias también por tu palabra, oh Dios, porque nos hablas, oh Dios, que Dios mío, tú facilitaste al hombre, le pusiste en un lugar apropiado, oh Dios, muchos árboles, muchos frutos, oh Dios, pero de uno solo nomás no deberían de comer. Y fuiste claro con ellos, ni siquiera era una trampa o era una prueba que le estabas poniendo, porque fuiste claro al decirle: del fruto de este árbol que está en medio del huerto no deben comer. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Prefirieron obedecer la voz extraña que a tu voz, oh Dios. Y las consecuencias fueron terribles, las consecuencias que nos tocó vivir después, a partir de esa caída. Pero gracias a ti, que mandaste a tu Hijo Jesucristo a redimirnos del pecado, a volvernos a ti, porque el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, pero la gracia tuya hizo que volvamos a tu presencia, oh Dios. Muchísimas gracias. Bendice a tus hijos, a tus hijas en este día. Guárdales, oh Dios, mientras están en camino al trabajo, o mientras están trabajando, o mientras van a desarrollar los trabajos en la casa. Guárdales a tus hijos, Padre. Y oramos también que sigas hablando a esta ciudad, oh Dios, haciéndole ver que es necesario reconsiderar sus caminos. Que tu voz suene en esta ciudad. ¿Dónde estás tú? Y haya una respuesta honesta de las personas y vuelvan a ti con una actitud de arrepentimiento. Gracias, Dios. En tus manos nos encomendamos en este día por los méritos de Jesús. Amén y amén. Continuamos animándoles al estudio de la palabra. Miren, ya estamos en el segundo día, ya hemos leído ayer domingo primero, hemos leído los 5 primeros capítulos del Nuevo Testamento. Hemos leído Mateo desde el capítulo 1 hasta el 5. Hoy estamos leyendo lo que es el Antiguo Testamento, los 3 primeros capítulos, ¿no? Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Todavía estás a tiempo para ponerte al día y poder continuar con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios. Y podemos así cada día, tomando lección a nuestras vidas, nos vamos a edificar. Te animamos, te desafiamos a hacerlo. Que Dios te bendiga.